En Jeremías capítulo 18, el Señor habla a su siervo y del versículo 1 al versículo 6, vea lo que dice la palabra. La palabra que fue a Jeremías del Señor diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hizo lo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ve lo que dice la palabra, hermanos. Ahí en esa última parte del versículo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres. Señor, gracias porque sabemos, Padre, que tú sigues obrando, moldeando nuestra vida. Y Señor, yo te pido que en esta tarde, Señor, tú obres en nuestro corazón, nos ayudes a entender el mensaje, Señor, que tú has dispuesto en esta tarde. Ayúdame a mí, tu siervo, para poder hablar y tener las palabras correctas, Señor, para tu iglesia. Espíritu Santo, guíanos, mueve nuestros corazones a entender tu palabra, a entender tu voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios fue al profeta Jeremías, y vaya que Jeremías, hermanos, escribió durante un periodo en donde la nación de Judá estaba pasando por un problema político. Había problemas en Judá, había un problema político y militar, hermanos, durante el cual toda la región, incluyendo el más pequeño, hermanos, de los pobladores, era vulnerable. Había inseguridad, tipo lo que vivimos hoy, ¿no?, en nuestro país. Las personas se encontraban a merced de las superpotencias de la época, que en los tiempos del profeta Jeremías era Asiria, Egipto y Babilonia iba en ascenso, hermanos. Babilonia estaba compitiendo por tener el control, hermanos, en ese tiempo. Y vaya que Babilonia fue usada, hermanos, para traer juicio sobre la nación de Israel. Pero podemos decir que, irónicamente hablando, el ministerio de Jeremías comenzó durante la época en la cual Josías intentó reformar a la nación de Judá. Josías trajo, hermanos, un avivamiento y quiso reformar a la nación, mas sin embargo quitó la idolatría, quiso limpiar de idolatría, hermanos, mas sin embargo el profeta de Dios, el profeta Jeremías, fue enviado para anunciar juicio sobre ella. Drásticamente, hermanos, y categóricamente podemos decir que el pueblo lo rechazó. El pueblo no quiso escuchar el mensaje de Dios. El pueblo no quiso escuchar las advertencias de Dios. A pesar de que también Josías intentó volver o hacer volver el corazón de Judá hacia Dios, fracasó, hermanos. La nación no quería. Se obstinó la nación, hermanos, en seguir en ese estilo de vida pecaminoso y separado de Dios que llevaban. Por cierto, los temas principales del libro de Jeremías, hermanos, son tres. Uno de ellos tiene que ver con el arrepentimiento. Dios envía al profeta Jeremías para que predicara, hermanos, y que hubiera un arrepentimiento en sus corazones.
para que trajera arrepentimiento a la nación. Sin embargo, no querían arrepentirse. Otro tema principal del libro de Jeremías es el juicio inminente que Dios iba a mandar. Pero sobre todo, el tema también del libro de Jeremías es sobre la restauración. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que Dios no había desechado a su pueblo. Qué interesante es ver, hermanos, que Dios seguía viendo a la nación de Israel como ese vaso, hermanos, como ese barro moldeable en sus manos. Y está utilizando, hermanos, esta ilustración, está utilizando esta figura, esta metáfora para hacerle ver al pueblo de Israel, a la nación de Judá, en este caso, qué era lo que él quería hacer, hermanos. ¿Qué era lo que él quería transmitirles? Y usa a su siervo, el profeta, para decirle, hey, ve a la casa del alfarero, presta atención, ve, observa lo que él va a hacer. Y el Señor le transmite la idea a Jeremías para que él se la transmitiera a la nación. Hermanos, en esta tarde quiero predicar este mensaje que lleva por título, en las manos del alfarero. En las manos del alfarero. Hermanos, y en primer lugar quiero decirle que en las manos del alfarero hay propósito. Hermanos, en las manos del alfarero hay propósito. Mire que la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 4, y el vaso, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Entonces, para empezar, hermanos, se necesita material para hacer una obra, y en este caso está la arcilla, que es el material que se utiliza para hacer esas vasijas, para hacer esos vasos. Por lo tanto, hermanos, de manera simbólica, el barro simboliza el hombre, o el barro simboliza a la nación de Judá, pero también, hermanos, el barro tiene que ver con la creación de Dios. El barro tiene que ver con los hijos de Dios, a quien él quiere moldear. Y hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, que el alfarero hacía obra sobre la rueda. El alfarero, hermanos, estaba allí con el barro, y él obviamente tenía un propósito. Él sabía lo que iba a hacer con ese barro. Y esto nos ilustra precisamente, hermanos, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y escúcheme bien, Él sabe lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Para nosotros, hermanos, el futuro es incierto. Para nosotros, hermanos, el futuro es incomprensible. No lo podemos descifrar, no lo podemos saber, no se nos ha revelado. Por más que usted o que el mundo intente ir a una bola de cristal para que le digan cuál es su futuro, hermanos, es impredecible, no se sabe. El único que tiene el control del futuro es Dios. No hay más, no hay otra persona sobre la faz de la tierra que pueda decirnos qué nos va a pasar mañana. El que sabe qué va a suceder, hermanos, es Dios. Por lo tanto, Él sabe lo que hermanos, Él sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Él sabe cuál es el propósito, hermanos, que tiene en ustedes y en mí. Yo sinceramente lo desconozco, pero Dios sí lo sabe. Él sabe qué quiere hacer con su vida. Y Él sabe cómo lo va a hacer. Ninguno de nosotros lo sabemos. Dice la escritura, hermanos, allí en Jeremías 18, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así es que, hermanos, fíjense, es interesante. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que Él tiene todo el derecho
para moldearnos como le plazca. ¿Estamos aquí, hermanos? Él tiene todo el derecho de moldear nuestra vida como le plazca. Por lo tanto, hermanos, no tenemos razón alguna de quejarnos y de decirle a Dios, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Porque es que conmigo, Dios, tú estás haciendo esto. ¿Y por qué con fulano de tal estás haciendo esta otra cosa? ¿Y por qué conmigo no? Hermanos, no tenemos derecho. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Y Él sabe, hermanos, en qué puede usarnos a cada uno. Porque Él es soberano. Dios sabe lo que hace. Pero Él, como el alfarero que es, Él tiene un propósito en usted y en mí. El principal propósito que Dios tuvo en nuestras vidas fue darnos la salvación, esa salvación que la recibimos por gracia, hermanos. Que gloria a Dios por eso, amén. Y principalmente Dios quiso salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Si no hubiera sido esto posible, hermanos, no hubiera enviado a Jesucristo a este mundo. Cristo no hubiera venido a este mundo, mas sin embargo, Dios envió a Cristo para salvarnos. Ese es el principal propósito que Dios ha tenido para usted y para mí. Y damos gracias a Dios, hermanos, por salvarnos. Pero Dios no solamente se queda en ese estado, sino que Dios quiere moldear nuestras vidas. Así como está el barro, hermanos, en las manos del alfarero, y nuestra vida está sobre la rueda, que la rueda simboliza, hermanos, las circunstancias que atravesamos en el mundo. Y que muchas veces alguien más ya lo pasó. Porque a veces nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que la vida es como una rueda que está dando vueltas, ¿verdad? Y hermanos, la verdad es que alguien más ya pasó por esto. Quizás en diferente momento, diferentes circunstancias, hermanos. Sin embargo, muchas veces hemos pasado por lo mismo algunos. Pero Dios quiere moldear nuestra vida. Y lo va a hacer, hermanos, con cada uno de la manera que Él quiera. Y desde el momento en que ustedes y yo fuimos salvos por su gracia, hermanos, Él comenzó su obra en nosotros. Dice la Biblia en Filipenses, mire, vamos para allá por favor, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios nos dice con tanta claridad, mire, Filipenses 1:6. Pablo está hablando en la iglesia de los Filipenses, el versículo 5 y 6, dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esto habla desde el primer momento en que usted y yo venimos a ser salvos por la gracia de Dios. Venimos a ser salvos por la gracia de Dios. Y Dios, hermanos, dice en el versículo 6, confiando de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, o hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto nos enseña que desde el momento en que nosotros conocimos a Cristo, que venimos a ser salvos por su gracia, Él comenzó a moldear nuestras vidas. Y no ha terminado. No ha terminado, hermanos. Porque Él sigue moldeándonos hasta el día que Él venga por su iglesia. Estamos aquí, hermanos. ¿Se entiende esto? Ahora, esto quiere decir, hermanos, que Dios sigue moldeando nuestro carácter. Sí, Dios va a moldear nuestro carácter, hermanos. Y Dios va a trabajar en nuestro carácter. Y yo sé que a lo mejor hubo quienes éramos muy enojones, ¿verdad? Y tal vez, hermanos, hay quienes todavía siguen de gruñones. Pero ¿sabe qué? Nosotros, hermanos, tenemos que confiar en que Dios no ha terminado su obra, hermanos, de transformar a cada uno. Él terminó su obra de salvación, amén.
pero Él sigue moldeando nuestras vidas. Estamos sobre la rueda. Él está como el alfarero, hermanos, dándonos forma. Él tiene el propósito de moldearnos. Y va a moldear nuestro carácter, va a moldear nuestra conducta, va a moldear nuestros hábitos, va a moldear nuestras costumbres. Así es que, hermanos, no pierda la paciencia. Hermana, no pierda la paciencia. Si su esposo todavía no ha cambiado, tenga esperanza y confianza en el Señor. Amén. Amén. Hermano, tenga esperanza. Su esposa también puede cambiar. Amén. Ya no vi nada, ¿verdad? De expresiones. Ay, Señor, me quieren comer vivo, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios tiene el propósito de transformarnos. Dios tiene el propósito, hermanos, de cambiarnos. No, hermanos, Dios no nos quiere tener de la misma manera que cuando nosotros venimos a Él al principio. No nos quiere tener de la misma forma. No, hermanos. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere moldear nuestra vida. Él es el alfarero. Él nos va a ir mostrando qué es, hermanos, lo que Él quiere cambiar en nosotros, lo que Él quiere corregir en nosotros, porque su propósito es que ustedes y yo nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que ustedes y yo nos parezcamos más a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Dios quiere que usted y yo nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Y no es como esa imagen que la tienen pintada muchas veces allá en los cuadros, ¿verdad? No. Que su conducta, que nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro comportamiento, la vida que llevamos, hermanos, se parezca a la de Cristo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Que se parezca a la del Señor, que se parezca a la de Cristo, hermanos. Así es que ese es el propósito que Dios tiene en ustedes y en mí, que cada día, vea lo que dice ahí, confiando de esto mismo, Pablo decía a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, por cierto, usted nunca va a cambiar si Cristo no ha comenzado la buena obra en usted. Ahí sí le creo que no haya ningún cambio en todo el tiempo de su vida cristiana. Sí le voy a creer que no cambie porque Cristo no ha salvado su vida. Pero si Cristo ya le salvó, el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Cristo Jesús. Así es que tengo confianza, hermanos, de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Amén. Dios está trabajando en nuestras vidas. Ahora, vea el proceso. Vamos a Jeremías 18. Dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Ahora, ve lo que dice el versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Sabe qué simboliza esto, hermanos? Simboliza que Dios iba a traer un juicio inminente. El que se quebrara la vasija en las manos del alfarero, que es Dios, implicaba un juicio que iba a venir. Por cierto, la nación de Babilonia vino y hizo sus estragos, hermanos, en la nación. Así es que la vasija se quiebra en las manos del alfarero porque iba a venir un juicio. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que también tiene una aplicación espiritual para nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué la vasija se quiebra? Porque la arcilla tiene impurezas. Es interesante, hermanos. Es interesante que cuando la arcilla todavía no ha sido refinada al 100, sigue teniendo esas impurezas y por lo tanto, hermanos, ese barro que está allí en las manos del alfarero, escúcheme bien lo que le voy a decir, no es muy manejable.
Así es que, hermanos, se tiene que moldear, se tiene que quitar esas impurezas a la arcilla para que pueda ser manejable. Y esto nos ilustra, hermanos, con tanta claridad cómo muchas veces Dios quiere moldearnos a nosotros, mas sin embargo queremos seguir teniendo impurezas. ¿Estamos aquí? La vasija se quiebra porque esto nos ilustra que muchas veces el barro no se deja moldear. ¿Se entiende lo que les digo, mis hermanos? Esto quiere decir que muchas veces Dios permite que haya quebranto en nuestras vidas. Se quiebra, quebranto. ¿Por qué razón? Porque Dios usa el quebranto para darnos una enseñanza. Y Dios tiene que, hermanos, Dios tiene que permitir esto. Dios tiene que dejar que el barro se quiebre. Israel fue quebrado, hermanos. Israel fue molido. Israel, hermanos, la nación de Judá también fueron despedazados moralmente hablando, emocionalmente hablando, hermanos, porque se alejaron de Dios, quisieron vivir en sus pecados, quisieron vivir en la condición en la que estaban y Dios permitió que fueran quebrados. Oh, muchas veces Dios permite, hermanos, que nosotros también nos quebremos. Pero el quebranto es la escuela que Dios usa para transformarnos. ¿Estamos aquí, hermanos? El quebranto es la escuela que Dios usa para moldear nuestras vidas. Y Él es soberano. Permite que pasemos por esos quebrantos para aprender. Permite que pasemos por esas circunstancias, hermanos, difíciles en la vida para que aprendamos. Está como la nación de Israel que era dura de cerviz. Les dice el Señor, oh, ustedes son de dura cerviz. Ustedes no quieren, en pocas palabras, como decimos nosotros, ustedes no quieren dar su brazo a torcer. Ustedes quieren seguir siendo los mismos. Por lo tanto, tengo que quebrantarlos, porque como dijo el salmista, bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. Dios permite, hermanos, muchas veces que que seamos humillados, hermanos, para aprender, para decir, es verdad, Señor, tú tienes razón. Es por ese camino el que debo de andar, es por ese camino el que debo de seguir, Señor. Y Dios permite, hermanos, que a veces seamos quebrantados en nuestras vidas para que entendamos. Y Dios es paciente, porque si no entendemos a la primera, pues entenderemos hasta la 10ª o hasta la... ¿Cuántas veces? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Dios obra, hermanos. Y Dios es paciente. Y hay veces que nosotros a la primera no entendemos, ¿sí o no? Hay veces que a la primera no, pues es casualidad. Y a la segunda, no, pues es que tenía que pasar. Y en la tercera todavía seguimos pensando que es casualidad. Entonces Dios sigue trabajando en nuestras vidas y nos sigue moldeando. Y ese barro se quiebra en las manos del alfarero, hermanos, para que se pueda moldear. Para que ese barro, hermanos, sea moldeable, tiene que ir quitándole esas impurezas en su vida. Digo, qué grande es Dios, ¿no, hermanos? Pero hay algo más. Segundo lugar, dije, en las manos del alfarero hay propósito. Segundo lugar, hermanos, en las manos del alfarero hay restauración. Qué tremendo, hermanos. Mire, qué grande es Dios. Qué grande es Dios, hermanos. Vea lo que dice el versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. ¿Y qué dice enseguida? Lo más maravilloso.
y tornó e hízolo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Wow, hermanos, qué tremendo, hermanos. Qué interesante es ver, hermanos, que Dios, hermanos, si la vasija se quebró, si la vasija, hermanos, si ese barro fue quebrado, hermanos, para Dios no es inservible. Para Dios esa vasija puede ser restaurada, ese vaso puede ser restaurado. Así es que, hermanos, si la vasija se daña o si el barro se daña en las manos del alfarero, si se quiebra, Él vuelve a hacer un vaso nuevo, hermanos. Él vuelve a hacer una vasija nueva. Por lo tanto, esto nos habla de que si nuestras vidas ante los ojos del mundo, ante los ojos del diablo, pareciera que no tiene propósito, Dios nos dice: hey, tú tienes un propósito, vuélvete a levantar. Estamos aquí, hermanos. Él vuelve a darnos otra oportunidad. Porque con el pecado nuestra vida queda quebrada. Porque cargamos con las consecuencias. Pero es interesante lo que Dios está dispuesto a hacer con nuestras vidas. Cuando nos vemos afectados por las malas decisiones, cuando nos vemos afectados por el pecado, hermanos, Dios nos vuelve a dar una oportunidad más. Dios nos vuelve a restaurar. ¿Me están entendiendo? Dios nos vuelve a usar. El diablo no lo hace así con nosotros. Juan 10:10 dice, hermanos, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. El diablo destruye, hermanos. El diablo termina con la vida de la persona que le sigue. El diablo no le va a dar una segunda oportunidad. No, hermanos. Así es que qué diferente es estar en las manos de Dios, hermanos. Qué diferente es estar en las manos del alfarero. Porque Dios, a pesar de nuestros errores, escúcheme bien, que aunque esto no es licencia o no nos da licencia para seguir pecando. No, hermanos. Pero lo que sí vemos es que a pesar de que nosotros muchas veces le fallamos a Dios, muchas veces cometemos errores, hermanos, Dios sigue moldeando y nos da otra oportunidad más y nos vuelve a levantar para moldearnos y hacernos un vaso nuevo. Qué grande es Dios. En el Salmo 145, versículo 14, David dice de esto. En el Salmo 145, versículo 14. Dice la palabra: sostiene el Señor. Qué tremendo, hermanos. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así es que, hermanos, si alguna vez usted la agarra en contra de alguien, que diga, no, es que nadie me levantó, nadie me ayudó, nadie me animó, yo digo, espérese tantito. Porque el principal no nos ha fallado. Estamos aquí, hermanos. El principal no nos ha dejado, porque para eso nosotros ponemos excusas. Para eso nosotros somos buenos. Y no, es que nadie me ayudó, nadie me visitó, nadie. Y sí, posiblemente pudo haber pasado. Pero no la agarremos contra Dios por las malas decisiones de los demás también. No, hermanos. Acuérdense que Dios, ¿qué dice? El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Así es que, hermanos, antes de que nosotros, hermanos, antes de que nosotros nos empecemos
a quejar en contra de Dios, que nosotros le digamos, Señor, es que tú nunca me ayudaste. No, Dios levanta al caído, hermanos. Dios levanta a aquel que ha resbalado, hermanos, porque Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios es un Dios, hermanos, que no nos desecha. Amén. No nos desecha, hermanos. Así es que si alguna vez usted llega a caer, nunca diga que Dios no le quiso levantar. Nunca diga que Dios no quiso ayudarle o que Dios no le quiere ayudar. Cuando el Señor vio a Jerusalén, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 37, mire por favor, hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 37. La palabra de Dios dice allí en Mateo 23, 37. El Señor estaba, hermanos, de pie mirando a Jerusalén. Y vean lo que dice, hermanos, esas palabras del Señor Jesucristo. Cuando vio a su pueblo. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Por lo tanto, dice aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, ahí está la palabra de Dios mostrándonos el corazón del Señor, diciéndole a Jerusalén, oh, cuántas veces yo quise refugiarlos, cuántas veces quise juntarlos, protegerlos, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Y ve lo que dice, y no quisiste. Así es que, hermanos, así como Dios lo hace con su pueblo, Él mismo ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, hermanos, en estos momentos en los cuales nos sentimos solos, Dios está esperando que nosotros acudamos a Él. Que nosotros vayamos a Él. ¿Por qué nos está esperando, hermanos? ¿Cuántas veces quise juntar? Oh, hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha querido levantarnos? Muchas veces. Así es que no podemos decir alguna vez, Dios, tú nunca me quisiste levantar. Dios, tú nunca me quisiste ayudar. Porque fácilmente el Señor bien nos puede decir, ¿cuántas veces quise levantarte? ¿Cuántas veces quise animarte? Amén. ¿Cuántas veces quise hacerte sentir que yo estoy contigo? Todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20, ¿qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, hermanos, cuando Dios restaura, hay transformación. Ve lo que dice allí en Jeremías 18. Volvamos, por favor, hermanos. Jeremías 18. La palabra de Dios nos dice, Jeremías capítulo 18. Dice, no podré, versículos 5 y 6. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hizo un vaso nuevo. Esto nos habla de qué? De esa oportunidad, de esa transformación. Y Dios quiere, hermanos, Dios quiere hacernos vasijas útiles para su servicio. Dios quiere que usted y yo seamos esos vasos, hermanos, en los cuales Dios pueda hacer su voluntad. Dios quiere que ustedes y yo seamos esos instrumentos de justicia. Mire, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, hermanos. Ahí está la palabra de Dios mostrándonos esto que yo les digo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra, pero en una casa grande
En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Por lo tanto, Dios quiere hacer de usted y de mí un vaso para honra. Así que si alguno se purificare a sí mismo de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Así es que, hermanos, Dios quiere usar nuestra vida, Dios quiere transformarla para que seamos esos vasos, hermanos, para su honra y su gloria. Amén. Que estemos dispuestos, hermanos, a ser moldeados por Dios, porque Él quiere usarnos a ustedes y a mí para que le glorifiquemos a Él. Así es que, hermanos, Dios sigue teniendo un propósito en su vida y Él quiere hacerle ese vaso útil en el cual Él pueda ser glorificado. Su vida está aquí no por casualidad, sino porque Dios quiere glorificarse a través de usted y de mí. Quiere que seamos esos vasos útiles, esos vasos de honra para Él. Así es que, hermanos, en esta noche yo quiero preguntarle a usted, ¿dejará que Dios sea su alfarero? ¿Dejará que Dios moldee su vida y haga de usted ese vaso útil para su servicio? ¿O seguirá resistiéndose en su vida y seguirá queriendo hacer su propia voluntad y seguir sufriendo más de lo que ya se sufre en esta vida? Yo creo que es mejor ponernos en las manos de Dios, porque Él es el alfarero perfecto por excelencia. Y Él sabe lo que puede hacer con nuestras vidas. Amén. Dios sabe lo que puede hacer en usted. Dios sabe, hermanos. Solamente déjese moldear, porque Dios quiere hacerle un instrumento de honra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por ser el alfarero en nuestras vidas. Señor, gracias por moldearnos. Gracias porque no nos desechas, Señor.